Saludos, comenzamos una semana más en este repaso deportivo que en Radio Pinares, en la 90.8 de la FM, llamamos El Rincón Deportivo, con todo lo que ocurre en nuestra comarca, pues lo dicho, a nivel deportivo, pero también yéndonos un poco más lejos. Hablamos de distintas secciones, de las selecciones también nacionales, que hoy tenemos varias cosas que hablar, y de deportistas al más alto nivel, como esa victoria en el US Open de Carlos Alcaraz, de la que luego comentaremos largo y tendido. Pero, como siempre les decimos, tenemos ese interés por hablar de las cosas que a veces no tienen tanto espacio en los informativos, no tienen tanto espacio ni siquiera en los medios locales, así que los deportes como el voleibol, como el balonmano, son los que copan estos primeros minutos iniciales, y además así la gente que nos escucha se entera de cómo van transcurriendo las distintas ligas que todavía no han empezado. Hablaremos de ello y no te había presentado todavía, sí. Ahora sí, Álvaro Delgado, también te tenemos aquí en este plato del Rincón Deportivo. Yo creo que hacemos muy bien, en mi opinión, también lo tiene que decir la gente sobre todo, pero ese aspecto que dices de comenzar por lo más humilde, pues decirlo así, que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación más tradicionales o más generalistas, pues también la gente lo que suele hacer es prestar mucha atención, sobre todo al principio de los programas. Y seguro que todo el mundo ha escuchado que ha ganado Alcaraz, ha ganado la selección, etcétera, pero seguro que nadie, o muy poca gente, esperamos que cada día más y cada semana más, pues la gente diga, pues mira, en balonmano ha quedado este equipo de esta forma, o en voleibol de esta cierta manera. Por lo cual, yo creo que eso sí que es un acierto que deporte se te ocurre a ti y hay que alabarte el gusto, la verdad. Eso es, el que quiera ver nuestra opinión en torno al Alcaraz y en torno también al Burgos y el Numancia, que normalmente es lo que más tiempo nos ocupa, sí, que se quede hasta el final, sí, pero sí. Primero van las cosas más importantes. Al otro lado del teléfono, como habitualmente, tenemos a Pedro Fernández, nuestro analista de los deportes de la comarca. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Pedro. Vamos comenzando poco a poco, como siempre los deportes comienzan poco a poco, estamos acostumbrados a que sea el fútbol el que dé el pistoletazo de salida por allá por el mes de agosto. Ya han pasado un mes desde ese inicio, todavía estamos en verano, aunque las temperaturas ya se están otoñando, pero todavía estamos en verano y ya llevamos 4 jornadas de esa segunda división, de la que luego hablaremos, pero poco a poco el resto de categorías van empezando y el resto de deportes también. Y quedan escasos días para que comiencen 2 de las categorías de balonmano. Todavía no han empezado, pero lo vamos a comentar porque nos gusta no solamente hablar de lo que ha ocurrido el fin de semana, sino adelantar lo que nos espera el próximo. Hablamos de la Liga Sobal, lo que es la primera categoría del balonmano a nivel nacional en España, donde, recordamos, tenemos como representante no pinariego, pero sí burgalés y de la comarca de la Ribera, por lo tanto muy cercano a nuestra tierra, al Villa de Aranda, que continúa un año más en primera división de balonmano en la Liga Sobal, y este fin de semana, el día domingo 14 de septiembre, se enfrentará ante el Nava de la Asunción, un equipo que, por cierto, tiene mucho mérito porque es un conjunto vecino de Aranda, en este caso de la comarca de Segovia, de la provincia de Segovia. Nava de la Asunción, un pueblo de pocos miles de habitantes y que tiene una trayectoria en la primera categoría del balonmano que es de admirar para muchísimas ciudades, incluyendo mismamente pues Burgos o Soria. Así que, desde luego, también hay que alabar ese gusto por el balonmano en esa pequeña localidad. Trasladándonos hasta lo que es la segunda división o la división de honor plata, tenemos como representante de Soria, el balonmano Soria, que iniciará este año en esa segunda categoría, en ese regreso a la segunda categoría en la jornada número 1, enfrentándose ante el Eivisa. Lo hará en casa, lo hará en Soria, y será este próximo sábado a las 6 de la tarde. Por su parte, el balonmano Burgos también juega en casa y lo hará el domingo ya a las 12 del mediodía, enfrentándose ante el Benidorm. Esperamos que comiencen con buen pie los 3 representantes de nuestras provincias de Burgos y de Soria. Por lo dicho durante otros días, básicamente, en resumen, el objetivo para Villa de Aranda es, por supuesto, mantener esa primera categoría,
para el balonmano Soria una categoría más abajo, mantener esa categoría que ha ganado este último año, y para el balonmano Burgos, en principio, y salvo que el transcurso de la temporada no diga otra cosa, será el ascenso. Por lo tanto, vemos como principalmente el más tensionado, el que con más prisas comienza una temporada que todavía no ha echado a andar, es el balonmano Burgos. De ello hablaremos durante los próximos meses. Comentar también que en el balonmano Burgos, para todo aquel que se quiera acercar al plantillo para disputar y que está con el equipo en este primer estreno de la liga, que sepa que han lanzado una iniciativa de asentadas a 5 euros en este primer partido frente al Benidorm, el descendido de la Liga Sobal el año pasado, y han hecho un llamamiento a la ciudad, y pues para que todo aquel que se anime, y para el domingo, que puede ser un buen plan para domingo a mediodía, se quiera acercar a verles, pues que lo sepa que por 5 euros tiene esa entrada para este estreno. Y en baloncesto hacemos también un repaso a lo que ha sido esta primera jornada de pretemporada para los equipos burgaleses, tanto para el San Pablo como para el Tizona. Comienzo agridulce para los burgaleses del San Pablo Burgos, que cayeron frente al Imerca Oviedo por 93-77 en este primer revés de inicio de pretemporada. No es algo significativo, ya que el equipo asturiano rompió el duelo a su favor en el tercer y cuarto de este partido. Por su parte, el Tizona también tuvo ese pinchazo en la Copa Castilla y León, cayendo frente al Zamora y al Superagropal Palencia, con lo cual le dejó fuera de la competición regional. Y este miércoles tiene el primer encuentro el San Pablo en su casa, en el Coliseum, que se enfrentará al Flamengo brasileño el miércoles a las 8:30 de la tarde. Y sea también pues una forma de ver también, la gente está deseando volver al Coliseum, animar a este equipo, que ya podemos decir que está, como comentamos el año pasado, en primera división, en esa Liga ACB, y que veremos a ver cómo se desarrolla este primer partido en casa, que pinta sin duda interesante. Me ha sorprendido esta derrota del San Pablo, un equipo reforzado respecto al año pasado, y cae en casa del Oviedo, que es un equipo de la segunda división, de esa primera FEP. Pero bueno, como decías, también contaban indicar que tenía la ausencia de los bases Raúl Neto y John Axel Gudmundsson para este partido, y hoy pues obligó a los de Bruno Savignagui, al entrenador, a hacer algunos jugadores que también pues ascendió de las categorías inferiores. Pues sí, le llama la atención, eso sin duda, Pues estaremos pendientes, porque todavía queda un mes aproximadamente para que comience, bueno, un poco menos, 3 semanas para que comience la primera FEP, y luego posteriormente ya al inicio del mes de octubre esa Liga ACB, y por tanto estaremos pendientes también de la pretemporada. Porque la gente además quiere... Aquí en Burgos, como hemos comentado durante estos meses pasados, como que el baloncesto está cobrando mucha fuerza, y realmente la gente le gusta, y está cada vez más, cada año, y con estos equipazos que tenemos, pues oye, esa afición cada vez va más, y sin duda pues las ganas de baloncesto, tanto de jugarlo como de verlo, pues oye, van en aumento, y como dices, estaremos atentos, sí señor. Por supuesto, también hablaremos del Club Soria Baloncesto, al cual pues le queda también un tiempo hasta iniciar esa temporada. Recordamos esa primera división de Castilla y León, o lo que sería lo mismo la quinta división del baloncesto español, ya por comunidades. Y ya nos trasladamos hasta el fútbol, porque este fin de semana, lo decíamos, ha iniciado la liga para el Numancia, también para la tercera federación. Vamos a hablar ahora en unos instantes de ello, pero queremos hacer lo que es la previsión de la próxima semana, lo que nos espera, porque vuelven todas las categorías regionales y provinciales en Castilla y León, excepto la provincial burgalesa, porque en este curso 2025-2026 únicamente han sido 13 los equipos que se han presentado, y por lo tanto, al haber menos equipos,
pues se retrasa el calendario. Donde sí va a empezar va a ser en la provincial soriana, y además lo hace por todo lo alto, con 2 duelos en los que se van a enfrentar equipos de nuestra comarca de Pinares. El primero de ellos, y madrugador, será el Club Deportivo Castroviejo contra el Bisontium, sábado a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, en el campo municipal de Las Piscinas de Duruelo de la Sierra, con esa vuelta del equipo durolense del Club Deportivo Castroviejo tras un año de ausencia. También ese sábado se enfrentarán Covaleda y Navaleno dentro de lo que es el campo municipal del Lomo a las 6 de la tarde del sábado, recordamos, y ya fuera de casa para el domingo tendremos el encuentro del Abejar fuera de casa ante el Arcos de Jalón, mientras que Norma San Leonardo se enfrentará ante el San Esteban de Gormaz. Y ahora pues te lanzo, Pedro, la pregunta. Tenemos 6 representantes, no sé cómo ves las previsiones para el próximo año dentro de lo que es esta provincial aficionados soriana. Pues siempre es muy complicado de acertar, porque los equipos cambian mucho, dependen mucho de los jugadores, de cuántos jugadores tienen, que suelen cambiar de equipo. El Castroviejo ha tenido problemas esta pretemporada para conseguir o para saber si podía al final inscribirse en la liga o no, por el problema de jugadores. Covaleda en teoría tiene un proyecto en el que, si continúan los jugadores del año pasado, va a ser un equipo que yo creo que va a seguir estando arriba. El Norma el otro día, aunque perdió 0-3 con el Salas en un partido de pretemporada, me gustó bastante cuando jugaron la primera parte, que la primera parte sí acabó en empate a 0, y pues tiene un equipo joven y tiene pues unos chavalillos bastante majos a la parte, lo que es la parte ofensiva. Y pues bueno, Abejar será una incógnita. Navaleno pues también parece que este año tiene ganas de acabar empezar como acabó la temporada pasada, pues estando y jugando arriba. Entonces pues te quiero decir que es un poco incógnita los equipos que estarán arriba, ¿no? Además, como ha habido ascensos de Golmayo y demás, pues se prevé que si el Langa tiene el mismo equipo, pues sea, digamos, el favorito para el ascenso, para llevarse o se queda primero en la competición. Pero bueno, ya te digo que las provinciales al final son imprevisibles, y bueno, según vaya avanzando pues veremos a ver quién son los equipos que están mejor para quedar arriba. De todo ello hablaremos la próxima semana, con ese inicio de las divisiones regionales y provinciales. Hablando ahora de regional aficionados, donde, bueno, vuelvo a recordar, no tenemos ningún representante directo de nuestra comarca de Pinares, pero sí varios cercanos. De hecho, en ese grupo A son muchos los equipos de la provincia y especialmente de la ciudad de Burgos que lo copan. Uno de ellos, por ejemplo, el Briviesca, jugará fuera de casa ante el Espinar San Rafael de Segovia. En casa jugará el Inter Vistalegre ante la Cebrereña. También derbi burgalés entre Villarcayo-Nela y Burgos Internacional. Mientras que completa ese cuadro de equipos burgaleses el Capiscol, que juega fuera de casa ante el Villamuriel de Cerrato Palentino. Y por último lugar, el recién ascendido, el Club Deportivo Belorado, que juega ante el Coca. En total son 6 equipos, los equipos burgaleses dentro de este grupo A. Por otro lado, los sorianos también son bastante numerosos. En este caso, el Club Deportivo San José se enfrentará ante el Calasanz en este duelo interesante siempre entre estos dos equipos también históricos de la ciudad de Soria. Y por último, pues hablamos del Sporting del Sporting Uxama, que mantuvo la categoría, lo dijimos después de la última jornada, con ese ascenso del Numancia B del que luego hablaremos. Y este fin de semana se enfrenta ante el Venta de Baños. También me imagino, Pedro, que esto será ir viendo cómo se vaya desarrollando esta categoría, aunque yo creo que por lo que han sido otros años se puede esperar que haya una serie de favoritos, entre ellos el recién descendido ese Briviesca, pero no sé si se puede esperar alguna sorpresa más.
Bueno, el Briviesca es un equipo que ha estado estos últimos años subiendo, bajando. Cuenta más o menos con la misma gente. Yo creo que sí es un candidato importante al ascenso. Pero lo que se refiere al grupo de Soria, tenemos al San José y al Calasanz, que han estado peleando estos últimos años por las primeras plazas. San José también, recordemos que estuvo hace 3-4 temporadas en tercera división, y el Calasanz viene con una iniciativa, o sea, los últimos años, pues eso, peleando también por estar en los puestos de arriba. Eso, ¿quién va a ser? Pues bueno, yo creo que también es un poco complicado porque por los equipos que cambian mucho de jugadores, suben, bajan, cambian aquel equipo que tiene un poco más de presupuesto intenta pues tener mejores jugadores o poder atraer a mejores jugadores. Entonces pues depende un poco también de lo que es el tema económico. Y yo creo que bueno, los equipos el año pasado, los equipos burgaleses y sorianos estuvieron bastante bien todos al final de temporada, pero decirte un favorito es complicado. Esperemos, por ejemplo, que el Usama este año con una nueva, yo creo que se han tomado una nueva directiva, un nuevo planteamiento, una nueva forma de hacer las cosas, pues no sufra tanto dentro de lo que es la competición. Nos hemos olvidado del Golmayo Camaretas, que es de Soria, que también ha ascendido este año, y yo, pues bueno, es una incógnita. Así que se habla de los jugadores que ha fichado, que son jugadores pues bueno, que han jugado en categorías, pues en juveniles, en nacional, división de honor y demás, y en otros equipos de provincial o regional, y bueno, pues es la incógnita. Y bueno, me imagino que su previsión será el mantenerse este año en la categoría, ¿no? Una papeleta difícil la que suelen tener los equipos sorianos, porque siempre asciende uno, habitualmente. El año pasado ascendió el Langa, y siempre hay un poco de menor nivel respecto a provincias más grandes, como puede ser Valladolid, León o Burgos, de los ascendidos. Por lo tanto, tienen que hacer el doble de esfuerzo para conseguir mantenerse. Siempre lo tienen difícil, y ojalá este año el Camaretas pues pueda mantener esa categoría. Y lo que decías, además del Sporting Uxama, pues si igual nos hubiesen preguntado hace 4, 5, 6 años quién era uno de los favoritos para ascender a tercera, pues hubiésemos dicho que ellos, pero en este caso esperamos que puedan mantener la categoría sin pasar tantas penurias como el año pasado, ¿verdad? Sí, yo creo que normalmente los últimos años sí ha contado además con gente de lo que es la localidad o cercanías, y yo creo que pues bueno, tenían un equipo pues prometedor siempre o ha estado cercano siempre, incluso hasta en tercera, prometedor para ascender, ¿no? Pero bueno, el año pasado sufrió, el anterior también un poco sufrió, y bueno, luego pues hay equipos que han estado más arriba, ¿no? Como es la Cebrereña, que ha estado Briviesca o Turégano. O sea, son equipos que han estado en categoría superior y que también quieren pues ascender, ¿no? Incluso el mismo Coca el año pasado sorprendió, que también estuvo en la parte de arriba. Y entonces bueno, este año pues le tocará a los que pues al Usama, o al recién ascendido también de Burgos Capiscol, o como hemos dicho el Camaretas, pues me imagino que les tocará sufrir o sorprenderán en lo que es la competición. Y también, empezamos un año más. No hemos hablado aquí nunca del Racing Lermeño, y me vuelve a sorprender que este año tampoco se haya inscrito. Hace un par de años disputó la Liga Regional de la que estamos hablando. El año pasado no lo hicieron, tampoco lo hicieron en provincial. Yo pensaba que este año sí que iban a sacar, si no bien el Racing Lermeño, un equipo de Lerma, y no ha sido así. No sé si también te extraña, porque estamos hablando de uno de los históricos de la regional aficionados, también de los equipos burgaleses, cercano parcialmente a nuestra comarca, y este ya va a ser el segundo año que una población tan grande como Lerma no tenga representante en el fútbol provincial ni regional. Pues el tema es complicado, ¿no? Y pues, los comentarios pues acerca de lo que pasó
el año pasado, hace 2 años, pues también hay que saber las dos partes, ¿no? Uh-huh. Pero fue un tema raro con el presidente, un tema raro con la directiva, sobre todo, como te digo, con el presidente, y al final lo que apostaron, que fue por parte de los padres, fue mantener lo que es las categorías inferiores, ¿no? Entonces las categorías inferiores funcionan pues gracias al dinero o a la ayuda de los padres, ¿no? Uh-huh. De los chavales que compiten, y el primer equipo pues bueno, se ha quedado sin nadie que quiera tirar de él, sin nadie que quiera hacerse responsable, por lo tanto se queda sin. Además un Lerma que tiene, pues, siempre tenía pues jugadores, suficientes jugadores para poder sacar equipo, hacer equipo, pues, y además que salen de las categorías inferiores, porque las categorías inferiores funcionan bien, pues sí sorprende, pero tampoco sabemos exactamente el motivo por el que nadie quiere hacerse cargo de él y tirar hacia adelante con una nueva ilusión o con nuevas expectativas, aunque sea en la provincial burgalesa, ¿no? Uh-huh. Hablamos también de deporte base. Todavía no ha comenzado ninguna de las categorías, pero eso sí, durante este próximo fin de semana vuelven los juveniles, en este caso el del Burgos Club de Fútbol, que está en la primera división, o también la llamada división de honor, en la que pues bueno, hay más de 80 equipos. Se enfrentará fuera de casa ante el Rayo Alcobendas este sábado a las 6 de la tarde. También en la segunda categoría, lo que digamos ya es la regional, pues ahí se encuentra el Club Deportivo Numancia, también el Burgos B, y pues bueno, prácticamente todos los representantes del fútbol que estamos acostumbrados a mencionar. Este fin de semana en Soria el Numancia Juvenil se enfrentará ante el Inter Vistalegre, y también en este repaso que vamos a intentar hacer breve durante todos los fines de semana en torno a pues, las ligas de deporte base, pues hay que mencionar que todavía quedan 2 semanas para que comience esa provincial juvenil, la que hay pues múltiples representantes, y ya para octubre empezarán los cadetes, los infantiles, y el alevín lo hará en el último fin de semana de septiembre. Hablaremos de ello cuando toque, pero lo que sí que ha comenzado ha sido la segunda federación de fútbol femenino, donde el Burgos Club de Fútbol se ha estrenado y además lo ha hecho con victoria 0-1 para las jugadoras del Burgos Club de Fútbol. En una categoría por debajo se encuentra el representante soriano, que en este caso no es el Numancia, que eso sí, ha sacado equipo de fútbol femenino que disputará la provincial, donde sí que representa, digamos, al deporte soriano en el fútbol femenino, al menos por ahora, es el Club Deportivo San José, que recibe en casa, en el Estadio Municipal de Los Pajaritos, dentro de 2 semanas a la Ponferradina. Será, como decimos, el día 21 de septiembre. Habrá que esperar hasta el día 28 para ver cómo el único representante pinariego de fútbol femenino, que este año va a ser el Norma San Leonardo, tras no sacar equipo femenino, en este caso el Club Deportivo Castroviejo, se enfrentará precisamente al mencionado Numancia de Soria en su versión femenina, que saca equipo. Será, como decimos, el día 28 de septiembre. Todavía queda. Y vamos a cerrar este repaso regional, provincial al fútbol y también a las categorías inferiores con la vuelta de la tercera federación, en este caso sin representantes directos, como hemos dicho que sucede también en la regional aficionados, pero que nos ha dejado pues varios resultados interesantes, como por ejemplo ese empate a 2 del Numancia B, que se estrenaba después de 2 años en regional, vuelve y lo hace empatando a 2 contra el Colegios Diocesanos, en un partido en el que comenzó perdiendo, luego Alejandro Ayuda empataba y Álvaro Neves ponía el 1-2 para los numantinos. Finalmente el Colegios Diocesanos de Ávila ponía ese empate a 2. Respecto al resto de representantes de las provincias de Burgos y de Soria, en este caso el Almazán, dentro de lo que son también este periodo de fiestas, recibía en su casa al Atlético Bembibre, empataba a 1.
el Club Deportivo Mirandés B ganaba 4-1 al Becerril, mientras pues un resultado que yo creo no nos sorprende, pero que sí duele, especialmente en la zona de la Ribera, porque el Palencia ganaba 4-0 a la Arandina en este primer partido de la temporada. No sé qué valoración podemos hacer respecto a estos 4 partidos mencionados en el estreno de la tercera federación este año. Pues bueno, yo creo, como dices tú, sorprende o no sorprende el resultado de la Arandina. Yo creo que viene pues como el año pasado, con la inercia de los problemas que tuvo el año pasado y está en tercera división, y bueno, no tiene buena pinta al inicio. Pues en un partido no te puede decir que sea que vaya a ser la tónica de la temporada, ¿no? Pero sí que resulta un poco, pues bueno, pues siempre la Arandina es un equipo que ha estado para buscar el ascenso, ¿no? El Mirandés B siempre tiene muy buen equipo. La cantera del Mirandés últimamente, con chavales jóvenes, juegan muy bien al fútbol y en los últimos años ha estado metido o casi metido en el playoff para ascender. El Numancia B, pues bueno, el Numancia B, la verdad que el resultado yo creo que es bueno, porque debutó ante el otro, yo creo que es otro ascendido, el Colegio de Cesanos, o recién ascendido el año pasado. Y bueno, un empate, bueno, pues, siempre es bueno. Y el Almazán, pues bueno, sorprende un poco más. También un poco un equipo renovado, con un entrenador nuevo y demás. Pues bueno, el Benvibre es un equipo que lleva mucho tiempo en tercera división, con lo cual tampoco suma resultados. Sí que es cierto que en casa, pues bueno, siempre tienes o se debe sacar los partidos ganando para luego no tener complicaciones, porque ganar fuera de casa es muy complicado. Pero bueno, son resultados que, bueno, el que puede sorprender un poco más es el resultado de la Arandina, que esperemos que sea solo un partido en el que, bueno, pues tuvo un mal día o el Valencia tuvo su buen día. Todavía no han encajado los jugadores, que es cierto que los han llegado casi todos a última hora. Una lástima también, porque eso tiene 12 fichas para el debut de esta temporada, y también sale perjudicado con las 2 expulsiones que tuvo en el encuentro de Gonzalo y Benedetto. O sea, también tener en cuenta es un poco lo que sorprende, pues eso, que vaya con 12 jugadores, que no presente entrenador. Sí que es cierto que está sacando el Aranda River, se está haciendo ahora, por ejemplo, por lo que puedo ver, está sacando equipo a la provincial, y además con muy buenos jugadores que han jugado en la Arandina en tercera división, que va a empezar la liga en la liga provincial de Burgos. Entonces sí que parece un poco raro y no tiene buena pinta lo que es el comienzo, lo que va a ser la liga para la Arandina, por cómo se presentó el otro día en Palencia, ¿no? Pues estaremos atentos. Ya hemos comentado todo lo que podíamos comentar de fútbol provincial, regional y bueno, esto también es fútbol regional. Al final la tercera división únicamente juegan los de equipos de Castilla y León. Y ahora vamos a dar paso a la publicidad. Y después continuamos con ese partido del Numancia, ese estreno, con ese partido del Burgos Club de Fútbol y también, como no, con la Desafío Urbión, que es uno de los eventos más importantes que tenemos en nuestra comarca. Será después de la publicidad. Está sintonizando el 90.8 de FM, la emisión en pruebas de Radio Pinares. Entrevistas, reportajes, música, actualidad y mucho más. Supermercados Proxim en Navaleno, frutería, lácteos, artículos de limpieza, congelados, bebidas y alimentación en general. Un comercio próximo con la experiencia de varias décadas, conociendo las demandas de los clientes. Estamos junto a la calle del Medio, en el número 31. Proxim en Navaleno. Áridos y hormigones Maeso. Gravas, arenas, excavaciones, hormigones y derribos.
Maeso, planta de hormigón en Barbadillo del Mercado. Oficinas en Salas de los Infantes. 947 38 4172. Continuamos después de este parón, esta pausa publicitaria, el programa del Rincón Deportivo, y lo hacemos hablando pues de nuevo de fútbol. Eso sí, os pido que lo hagamos de la forma casi más rápida posible, porque vamos un poco pillados con el crono, como sucederá luego. Hablaremos de ciclismo también. Eso es. Nos toca hablar pues de los dos principales representantes de las provincias de Burgos y de Soria, y como decíamos, la semana que viene vuelven muchas ligas deportivas, en este caso para los equipos regionales y provinciales, y este fin de semana pues volvía la liga para el Numancia, un Numancia que no ha pasado del empate a 1 frente al Lealtad de Villaviciosa. Y antes de nada, para que no nos pase como el otro día, dijimos que íbamos a ir poniendo el plató, el estudio un poco adornado con según vayan avanzando estas primeras jornadas. Ahora ven la bufanda del Burgos, del que luego hablaremos, y ahora vamos a proceder a poner la del Numancia para que no se nos quede ahí en el tintero. Para la gente que solo esté escuchando, Ismael, hemos conseguido una bufanda de Club Deportivo Numancia que completa pues bueno, esta pared que tenemos y que esperemos ir completando con banderas, camisetas o cualquier adorno, puede ser así, o equipación de alguno de los equipos, tanto de la comarca de Burgos y de Soria, de fútbol, baloncesto. Aquí lo bueno, Ismael, es que todo el mundo está invitado, todos los clubes, sea fútbol, baloncesto, siempre hay hueco para ellos. Eso es. Vamos a ir hablando sobre todo con los que nos tocan más de cerca: fútbol provincial, clubes de pelota, y pues esperamos que podamos ir llenando toda esta pared. Estaría bonito, vamos a ver hasta dónde llegamos. Eso sí, lo que no ha estado tan bonito ha sido el partido del Numancia, que en este caso se estrenaba en el nuevo curso 25-26 en la segunda federación, con un empate a 1 en el que comenzaban perdiendo los jugadores de Abel Segovia, directamente en el minuto 7 de encuentro, pues con un gran gol de Lealtad, y luego posteriormente en el minuto 35 acababa empatando el Numancia. Luego, durante la segunda mitad, hubo varias llegadas por parte del equipo soriano, especialmente durante los últimos minutos, con cerca, casi he contado un poco de lo que me acuerdo, pero casi 5 llegadas claras del equipo soriano que no se materializaron, y especialmente desesperante fue ese último penalti en el minuto más allá del 90 que Johnny pues lanzó de forma, digamos, adecuada, pero que el guardameta adivinó la trayectoria. Johnny, que por cierto no lo he dicho, pero había anotado el empate a 1 en una gran jugada del Numancia. No sé qué podemos decir más allá de lo que vimos sobre el terreno de juego. ¿Cómo viste la evolución del partido, Pedro? Pues bueno, yo creo que fue un poco lo que veníamos hablando durante la pretemporada, ¿no? Pues la poca contundencia defensiva pues hizo que el equipo local se adelantara pronto, y encima pues bueno, en un campo que no estaba, digamos, muy en buen estado, pues en Numancia pues tuvo más complicaciones para jugar. Es cierto que al final sí que logró hacerse con el partido y tener ocasiones para marcar, pero venimos con la tónica de pretemporada: poca concentración o contundencia en defensa, incluso perdiendo uno de los centrales y unos cambios tuvo que ser pues un central. Y luego pues para ascender pues hay que marcar, hay que ser contundente, y hay que marcar la diferencia en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces bueno, es un poco
podemos decir que lo que ha venido siendo la pretemporada, pero esperemos que vaya mejorando, porque sí es cierto que en los últimos minutos sí que el partido fue un poco desbarajuste con las expulsiones y demás, pero en los últimos minutos el Numancia pues estuvo mucho mejor, ¿no? Yo precisamente te iba a decir eso, que noté la mejora dentro de la disputa de este partido, y que poco a poco parecía que iban saliendo las cosas. No sé si fue quizá por los cambios o porque, pues bueno, no sé, se están empezando a entender los jugadores en el terreno de juego. Yo creo que el Numancia, calidad y en cuanto a calidad y experiencia de jugadores, yo creo que será de las mejores plantillas que hay en el grupo, pero claro, no puedes encajar tan fácil, no puedes perder un jugador tan pronto, y tienes que ser contundente. Un partido dura 90 minutos, el Numancia tiene opciones de marcar gol, como os he dicho siempre, lo importante es no encajar, ¿no? Y el Numancia encajó muy pronto, y luego pues se da la circunstancia de que tú tienes las opciones y las marcas no las marcas. El penalti, pues bueno, siempre hay que tirar a no fallarlo tú, ¿no? Y en este caso pues te lo acertó el portero el lugar donde lo lanzó, ¿no? Pero bueno, esperemos que este final de partido, esta última fase del partido, en la que el equipo estuvo muy contundente, llegó con facilidad arriba y con muchas ocasiones, sea la tónica de los próximos partidos y se corrijan los defectos en defensa. Vamos a ver, porque era un partido a priori fácil contra un recién ascendido, no ha podido ser, pero bueno, muchas veces este partido podría haber acabado de otra forma y seguro que no le íbamos a dar tantas vueltas, así que bueno, vamos a dejar trabajar al menos durante 5 jornaditas, ¿no? Le vamos a dar de margen. Sí, es como el Burgos, ¿no? El Burgos B, que también debutaba en esta categoría, ¿no? Pues el Deportivo Fabril, que es el filial del Depor, suele tener buenos jugadores, suelen ser también un filial, ¿no? Pero están acostumbrados a jugar en esta categoría y en la primera parte dejaron casi sentencia el partido, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia de cuando juegas con un ascendido tal, pues la contundencia tiene que ser desde el principio máxima, ¿no? Porque el equipo, digamos, que asciende, sube un poco con el miedo, con la incertidumbre de cómo va a ser la competición, pero si le das alas, pues al final se crece, ¿no? Mencionabas ese 3-0 del Deportivo Fabril, o de lo que podríamos decir el filial del Deportivo de La Coruña frente al Burgos B. También en esta primera jornada ganó la segoviana 3-0 ante el Sámano. El Langreo y Corucho empataron a 1, empate a 2 entre Bergantiños y Salamanca UDS. El Ourense perdió 0-1 ante el Valladolid B, ante el Valladolid Promesas. También venció el filial del Racing de Santander, el Rayo Cantabria, por 1-0 frente al Marino de Luanco. El Oviedo B también ganó 3-2 ante el Sarriana, y finalmente el Astorga perdió 1-3 frente al Ávila. El Astorga también, que debutaba en esta tercera federación. Para la próxima semana estaremos pendientes, por supuesto, del partido del Numancia, que en este caso recibe al Rayo Cantabria el próximo domingo a las 5 en Los Pajaritos. Y ahora ya hablamos del Burgos Club de Fútbol, de la segunda división, donde pues nuestro representante burgalés no pasó del empate a 0 frente a Las Palmas. Y se pueden hacer varias lecturas de este partido. Para mí, la principal, como podríamos decir para un espectador, es que, el partido fue clarísimamente de más a menos, con unos minutos iniciales apoteósicos, unos 30 minutos iniciales en los que pues se podrían haber anotado fácilmente 3 goles, de no ser por la gran actuación del guardameta burgalés de Ander Cantero, y que poco a poco, con el paso de los minutos, cada vez hubo menos ocasiones. Las tuvo el Burgos también para anotar, las botas de David González, que no estuvo acertado durante este partido, y también la tuvo en este caso Florian Miguel, ya pasada la primera mitad, pero no solamente el guardameta burgalés estuvo bien, sino que el guardameta de Las Palmas también supo atajar las ocasiones de los burgaleses. Total, cuando los porteros juegan bien y hacen su partido, pues el resultado
tiende a bajar y en este caso se quedó como empezó, 0-0. No sé si la lectura que haces tú también del partido, Pedro, es similar. Sí, bueno, yo creo que lo mejor que le pasó al Burgos fue que terminara el partido, porque al final del partido pues, sufrió mucho. Es cierto que los cambios de Las Palmas aportaron mucho y tuvo muchas llegadas. Cuando los porteros intervienen mucho es que las cosas dentro del campo, el equipo defensivamente no lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, tienes la suerte o tienes la profesionalidad o la suerte de tener un gran portero que te puede salvar muchas ocasiones, pero esto puede suponer que hay veces que sea imposible, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final lo mejor fue el empate, que terminó el partido del empate, terminó mucho mejor Las Palmas y bueno, es un punto de inflexión tras la derrota y a intentar partido nuevo. Es cierto que Las Palmas es un equipo que que seguro va a intentar ascender, ¿no? Entonces será un rival muy complicado y el Burgos pues hizo y sumó, que era lo importante después de las derrotas y ahora pues a seguir con la competición. Uh-huh. Lo decía, hay que sacar lo positivo también del partido, que es que se sumó un punto. Eso es. Y contra un descendido de primera división. Eso es, te quiero decir que no estamos hablando de un equipo de la parte baja, a priori. Sí, eso es. Lo importante es como los dos partidos jugados, la goleada la Cultural, que era un equipo, digamos, de la Liga del Burgos o incluso el que se tiene que ganar y el segundo partido en casa pues no se perdió con uno de los favoritos a ascender, con lo cual el Burgos en casa, a pesar de que ellos tuvieron muchas ocasiones, sigue siendo fuerte y lo que interesa es que pues, sea capaz de puntuar fuera de casa para no pasar problemas. Pues esto es lo que podemos comentar, así a grosso modo. Otros días podremos explayarnos más con esta segunda división. Eso sí, también decimos los resultados. Ganó el Eibar 2-0 al Andorra, el Racing ganó 2-3 al Almería, empate a 0 entre Cultural Leonesa y Leganés, primer punto para la Cultu, empate a 3 entre la Real Sociedad B y el Cádiz. El Ceuta consiguió vencer 2-1 al Huesca, 3 primeros puntos para el equipo africano. Málaga y Granada empataron a 2 en un partido en el que los de Pacheta comenzaron muy mal, pero supieron ver cómo remontar, entre comillas, ese 2-0 inicial y sacar el primer punto de la temporada. Empataron Zaragoza y Valladolid a 1. El Deportivo de La Coruña ganó en los instantes finales al Real Sporting. El Córdoba ganó 2-1 al Castellón, mientras que el Mirandés parece que está imparable, que no ha pasado el verano y aunque tenga una plantilla bastante distinta, ganaron 1-4 al Albacete. 6 puntos tiene ya el Mirandés, 5 tiene el Burgos tras 4 jornadas y el próximo partido para los de la capital, para los del Burgos Club de Fútbol, será fuera de casa ante el Sporting de Gijón, ante el segundo clasificado. Domingo a las 6:30. Esto es lo que podemos decir en el ámbito futbolístico y ahora continuamos con más deportes como esa disputa de la Desafío Urbión. Y después de haber hablado del fútbol provincial, regional, también del resto de deportes y del Burgos y del Numancia, ahora de lo que toca hablar es de una de las carreras más importantes que tiene lugar en nuestra comarca a lo largo del año. Y no estamos hablando de otra que la Desafío Urbión. Y de hecho, bueno, para empezar ya lo he dicho mal, porque no es únicamente una carrera, es un conjunto de carreras. La gente especialmente de la zona norte de nuestra comarca, Covaleda, lo saben bien. Todo el fin de semana preparándose para 4 pruebas, en este caso la Kids más otras 3 este año. Además se ha añadido esa Desafío Urbión de 6 kilómetros y pues se han mantenido esa Desafío Urbión Open y la Trail de 37 kilómetros. Hay muchas cosas que hablar, podemos hablar de la importancia que tiene en nuestra comarca, pero vamos, ya que esto es un programa de deportes,
le dejamos a el resto de programas que hagan el análisis de la cantidad de gente que atrae, de los beneficios que puede tener el turismo deportivo. Más de 1000 personas han participado entre estas 3 carreras y ahora pues nos centramos en el ámbito deportivo. Nada más voy a dar pues los 2 nombres principales, como son Saïd Ait Malek, que se ha proclamado campeón de esa carrera de 37 kilómetros, y luego también en la clasificación de mujeres pues no ha habido sorpresas. Ha vuelto a repetir en este caso Ollana Cortázar, que se ha impuesto como primera mujer con un tiempo de 4:41. Y nosotros podemos decir las cifras, pero lo cierto es que no estuvimos allí en línea de meta siguiendo todo lo que ocurrió, así que por eso al otro lado del teléfono tenemos a José Antonio de Pablo, que no solamente estuvo viéndolo, sino que también lo estuvo comentando, más conocido como Depa, y también durante la Desafío Urbión, pues casi el alma mater y una de las personas que está en todos los sitios. Así que te damos las gracias por estar en este programa del Rincón Deportivo. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Yo encantado, la verdad, y de que os hayáis acordado de mí. Al final, pues poder estar hablando con alguien de aquí, de nuestra tierra, de Castilla y León, pues siempre es un gusto y un privilegio. Uh-huh. Cuéntanos más o menos cómo transcurrió esta prueba de los 37 kilómetros, porque por lo que es la parte de arriba, el ganador, digamos Saïd, ha ido pasando por cada punto en primera posición, pero luego en la parte de atrás, en lo que es en los puestos de segundo, tercero y cuarto, se ha ido moviendo poco a poco y además casi con sorpresa de última hora, ¿no? Pues sí, efectivamente, Saïd era el gran favorito, lo empezó a demostrar desde el principio, marcando una marcha más que la de todos los demás en la zona de la subida, hacia la Laguna Negra y luego hacia el pico, y ahí ya empezó a tomar bastante diferencia. El único que le podía seguir un poquito de cerca era Andrés García Blanco, el asturiano, que iba más o menos cerca de él, aunque Saïd iba poco a poco pues distanciándose. Por detrás la batalla estaba entre Alejandro Mayor, un chico que era la primera vez que estaba por estas tierras, que es de Galdar, de Gran Canaria, y también Joel, que estaba por ahí. O sea que digamos que entre ellos se lo estaban jugando todo. Pero la sorpresa que tú dices y que muy bien nombras es que Paquito Alonso, el organizador de la carrera, que lleva todo el año trabajando por la carrera, que es guardia civil en Covalera, que le conocéis bien, iba haciendo su carrera, iba apretando, conocedor como muy, muy bien podéis imaginar de todo el recorrido, ya que vive allí, ya que es él el que lo organiza, sabía dónde tenía que apretar, sabía dónde estaban sus bazas, fue poco a poco recortando, llegó a estar a 8 minutos de la cabeza, pero al final la realidad es que en línea de meta se plantó segundo a tan solo 35 segundos de Saïd. Esa fue la gran sorpresa, una grata sorpresa yo creo también, porque Saïd es cierto que es muy querido por todos, pero a ver, Paquito, vosotros sabéis lo difícil que es ser profeta en tu tierra, ¿no? Y que Paquito, con todo el trabajo, se ha levantado a las 4 de la mañana a montar vallas, a todo, y llevaba así con esa carga de trabajo y con ese estrés durante toda la semana, pero ahí está demostrando que es un corredor que está tocado por una varita mágica. Es uno de los corredores que mejor se desenvuelve y que mejor funciona en situaciones como estas, que no son nada fáciles. Pues sí, lo cierto es que el nombre de Paquito Alonso siempre lo hemos tenido muy en cuenta, pero cuando vemos que tiene posibilidades de incluso haber llegado primero, pues no podemos hacer otra cosa que alegrarnos. Además, también respecto a Ollana Cortázar, hablábamos con ella, nos decía que había tenido un mes difícil, que había tenido una pequeña lesión, pero pequeñas lesiones que afectan desde luego mucho en el rendimiento. Y echando un vistazo también, son 2 nombres que han coincidido durante los últimos años en esta Desafío Urbión de 37 kilómetros.
y que además son veteranos ya. Claro, no puedes ganar 5 ediciones seguidas como ha hecho Ollana Cortázar de esta Desafío Urbión y ser una joven promesa. Ya ambos tienen 41 años, si no recuerdo mal. Así que no sé cómo ves este relevo en los corredores de cara a ediciones futuras y si puede ir evolucionando. Bueno, pues por supuesto que va evolucionando. A ver, lo que pasa es que el caso de Ollana especialmente es un caso muy especial. Ollana ya fue campeona del mundo en el año 2010 y en el año 2011 ganó carreras en línea que conocéis, como por ejemplo Beovia San Sebastián, una carrera de asfalto. La ganó en el año 2012, fue madre, tiene 2 niños, dos niños no, 2 adolescentes ya, y sigue ahí con 41 años, que los ha cumplido este verano, sigue ahí compitiendo durante muchos fines de semana al año y sigue estando a muy alto nivel, tan alto nivel como que hay carreras en las que está peleándose con los chicos por los puestos de cabeza en la clasificación general. Este año ha quedado segunda, o sea que es un caso muy, muy especial. En cuanto al relevo, por supuesto que hay relevo, para que os hagáis la idea, pues en categoría femenina, Ollana fue la primera, pero la segunda es una corredora de Canarias también, la pareja Alejandro Mayor, Yasmina Castro, que es del año 95, es decir, tiene 30 años, o Alejandro que tiene 32, o sea que es verdad que hay ese relevo y también eso se vio en las categorías de jóvenes. Una apuesta que hizo este año el Desafío Urbión muy importante, muy llamativa, muy sincera y muy necesaria también es la concentración nacional de corredores jóvenes, ya que normalmente los más jóvenes, 14, 15, 16, 18, hasta por debajo de 20 años, tienen muy difícil competir en carreras importantes y medirse a otros compañeros de su generación, ¿no? Y el Desafío Urbión este año propuso esa modalidad en la distancia de 17 kilómetros y congregó prácticamente a un centenar de corredores llegados desde Andalucía, Galicia, Canarias, que llegaron también, País Vasco, Castilla y León, por supuesto. Por lo tanto, en cuanto a tu pregunta del relevo, el relevo está ahí y poco a poco, pues por el bien de este deporte, por la naturaleza del deporte y por la evolución del deporte, pues tiene que ir tomando ese puesto de cabeza, digamos. Porque, Depa, en estos 11 años que llevas muy vinculado a esta prueba, la Desafío Urbión, ¿cómo has visto este cambio tanto en los corredores como en la organización como en el desarrollo de la carrera? Es decir, has visto obviamente una evolución muy favorable tanto en participantes, también organización y repercusión, pero quizás que desde tu punto de vista nos explicaras cómo has visto todo este cambio, desde lo que te digo, organización, participación, también forma de correr. Supongo que también habrá cambiado en estos años. Bueno, la forma de correr, por empezar por lo último, ha cambiado, evidentemente, como ha cambiado el deporte, pero no es nada extraño en un deporte muy nuevo. Hay que tener en cuenta que el trail es un deporte relativamente nuevo. Estamos hablando de que la carrera más antigua de Europa, Sierre Chinal, es una carrera que tiene 52 años, o sea, ha disputado 52 ediciones, pero por ejemplo tenemos el Desafío Urbión, que nació en el año 2014, que ha disputado 11 ediciones y que las carreras más grandes de España pues superan por poco los 20 años. Por lo tanto, estamos hablando de una fase incipiente del deporte, una fase de crecimiento evidente y que poco a poco pues ese propio crecimiento del deporte está arrastrando organizaciones. Está arrastrando organizaciones como Desafío Urbión, que ya tiene una experiencia en un corto periodo de tiempo, en estos 10-11 años, pues ha sido capaz de organizar un mundial, 2 campeonatos de España, de selecciones individual, con ambas federaciones, con la RFA y con la FEDME. Por lo tanto, la organización de pueblo, y que se entienda de pueblo en el sentido más democrático de la palabra, de pueblo con mayúsculas, de pueblo que hay que reivindicar ese pueblo, y que os voy a contar en Castilla y León, si no tenemos que reivindicar nuestro pueblo y nuestra realidad rural, pues lo ha hecho muy bien el Desafío Urbión, lo ha hecho muy bien y ha llegado a poner un pueblo como Covaleda, lo ha llegado a poner en el mapa mundial del trail con la disputa bimundial, y que ha pasado el mundial y el Desafío Urbión sigue sonando. El Desafío Urbión, no tienes que decir a nadie cuando dices voy al desafío, todo el mundo, o voy al Desafío Urbión,
todo el mundo localiza muy bien la zona, la geolocaliza perfectamente y le pone esa vitola de carrera de nivel y de carrera de élite. El crecimiento del deporte va unido al crecimiento de las carreras, de la organización, y también eso es positivo, ya por cerrar el círculo de lo que me preguntabas, es positivo para los corredores, porque se profesionalizan más, porque pueden vivir de sus resultados, porque por ejemplo el Desafío Urbión daba este año en la prueba de 37 kilómetros, daba 2.000 euros al ganador, 1.000 euros al segundo clasificado o a la segunda y 500 a la tercera, lo que significa que bueno, que están pudiendo tener ingresos ya como para que los corredores se puedan plantear poco a poco un salto a la profesionalidad. Antes en España, hace 10 años, había 3, 4, 5 corredores que podían vivir profesionalmente de ellos. Uno por su parte del deporte, uno por supuesto Kilian, pero con Kilian no contamos porque es una figura a otro nivel ya por encima del deporte. Y ahora mismo en España, de esos 5 que vivían hace 10 años, ahora mismo pues hay 20 corredores perfectamente que están viviendo y lo están viviendo bien. Pues Depa, muchísimas gracias por contarnos lo que nosotros tampoco podemos ver en esta carrera, esa evolución que cuando te pones en retrospectiva dices, efectivamente ha cambiado mucho esta carrera, pero en general todo el deporte del trail. Y también, oye, pues darte muchas gracias por acompañarnos cada año desde Covaleda con esos comentarios y con ese salero que también tienes en la línea de meta y en las salidas. Y además, pues bueno, te damos las gracias y recomendamos a la gente que te siga en tus redes sociales y también que te escuche en ese podcast llamado Perfiles, porque tú también haces radio. Esto no te ha pillado así de sorpresa. Ya me gustaría tener el nivel de radio que podéis tener vosotros. La radio me encanta, la radio es un medio que yo creo que va creciendo también con las personas desde pequeños. Cuando nos levantamos enchufamos la radio, o antes era al menos así, y yo me siento un animal de radio y me siento un privilegiado también por poder estar en Covaleda cada año. Y más que invitar a la gente a que me siga a mí en mis redes sociales, yo le invito a la gente a que se marquen en rojo la fecha del primer fin de semana de septiembre para que acudan a Covaleda, para que disfruten de la tierra de Pinares y no solo del correr, sino de una excelente gastronomía y de unos paisajes que, bueno, pues parece mentira, pero muchas veces así somos los castellanoleoneses, ¿no? Muchas veces tiene que venir gente de fuera para poner en valor lo que nosotros quizás no le damos tanta importancia. Así que, pues, vamos con ello y invitamos a toda la gente, a todos los oyentes, a todos los escuchantes que nos acompañen. Eso es, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por haber estado en este programa. Muchas gracias. Y tampoco queríamos dejar este repaso a la Desafío Urbión sin hablar de los campeones del resto de resultados, porque en la categoría de 17 kilómetros, la llamada Open, que pasaba de 11 a 17 durante estos últimos 2 años, se imponía Edgar Val, también del Club Desafío Urbión, y como primera mujer en este caso teníamos a Virginia Cuelca. Luego en esa 6K, 6.000 metros, se imponía Lucas Gómez Galarza del Club Montañero Modubeos con 30 minutos para recorrer esos 6.000 metros. Nada mal, ¿no? Yo creo que para el año que viene no pillamos la marca. La verdad que nos falta entrar un poco, un poquito. Yo creo que nada, esta gente, como comentas, son deportistas muy preparados, que además se nota, lo podemos ver también en las declaraciones, que viven este deporte y que sin duda pues les gusta también ese contacto con la naturaleza, porque recordemos que esto es correr, pero también de una forma muy diferente. Recordemos que es en montaña, con naturaleza. Obviamente, lo comentaba Depa, la forma de correr es diferente y tampoco se requiere también una preparación especial, y nada más que ver también estos ritmos de carrera. Por ejemplo, Zaid Malek con 6 minutos 28 el kilómetro por estas pendientes y desniveles, sin duda es admirable. Bueno, y continuamos este programa del Rincón Deportivo. Los espectadores y los que nos están viendo por nuestro canal de YouTube y por nuestra televisión lo estarán viendo en orden, pero lo estamos grabando un poco desordenado.
Y bueno, ahora vamos rápido con lo que está siendo pues la participación, digamos, más al alto nivel internacional, tanto de la selección española de fútbol, baloncesto y tenis. ¿Por qué quieres empezar de todo? Pues normalmente con la selección española. Vale, vamos a ver ahí si te escuchamos, Facu. Vale, pues a ver, la selección española lleva ya su segundo partido en esta clasificación de cara al Mundial que se jugará próximamente, y recalcar el partido que jugó contra Bulgaria el jueves 4 de septiembre, en el que figuró una cómoda victoria 0-3 con goles de Mikel Oyarzábal, Cucurella y Mikel Merino, que parece que cada vez que sale del Arsenal viene a marcar goles con la selección. Y hablar del último partido que jugó contra Turquía, que arrolló al equipo turco 0-6 con un doblete de Pedri en el minuto 6 y 62, y con el hat-trick de nuevo de Mikel Merino como protagonista, y cerrando la lata a Ferran Torres. Así los de Luis de la Fuente se colocan primera en esta clasificación de cara al Mundial, y se enfrentará a Georgia, segunda clasificada, el 11 de octubre. Bueno, buen parón de selecciones, ¿no? Un 0-3 y un 0-6, muy bueno. Luego el problema, lo que dicen, es lo que pueda venir después, que ya cualquier cosa que sea más dificultosa, o quizá una eliminación tempranera en lo que va a ser el Mundial en Estados Unidos, creo, ¿no? En 2026, o sea, dentro de unos 8 meses, Sí, pues junio, julio, eso es. puede sorprender más, pero bueno, de momento no se le puede poner ni un pero a este equipo. No, se criticaba cuando lanzaron las convocatorias el hecho de que muchos jugadores, tanto del Real Madrid como del Barça, que están dando un nivel increíble en el club, quedaran fuera, y sin embargo Luis de la Fuente ha apostado por el mismo grupo de jugadores que consolidó en la Eurocopa, y parece que de momento está teniendo toda la razón. A mí me parece que es una selección como que vuelve a ilusionar a mucha gente. Suele pasar esto siempre en los equipos. Realmente, cuando llevas muy buena la trayectoria de 2 Eurocopas, un Mundial, es muy difícil ver en tan poco periodo de tiempo otros jugadores que vuelvan a ganar esa cantidad de títulos y jugando tan bien. Entonces, bueno, ha habido unos años de transición, como pasa en todos los clubes. Se van jugadores, ya sea por jubilación, por edad o por lesión, etcétera, y llegan otros nuevos, y estos parece ser, oye, pues que están consolidándose, y no hay más que ver ya, bueno, la pérdida frente a Portugal en esa Nations League, si no recuerdo mal, ¿no? En la final, pero bueno, es algo puntual, la Eurocopa que reivindicaron el año pasado, y estos resultados que, pese a que no son equipos muy, muy complejos, o a priori no muy complejos, sin duda los resultados son abultados, y oye, parece ser que la selección, pues oye, parece que está haciendo un buen trabajo y que seguirá así. También le está yendo a la selección española de baloncesto, que por primera vez, y parece, lo cierto es que nadie lo esperaba, caían los jugadores de Sergio Scariolo en la fase inicial de la Eurocopa, del Eurobásquet, en este caso hablando de baloncesto. Lo veníamos comentando durante las últimas semanas, y es que pues con 3 derrotas y 2 victorias, España empataba con Georgia y finalmente quedaba quinto de su grupo tras un partido, el último, también de Sergio Scariolo al frente del banquillo, en el que España perdía contra Grecia. Empezaba muy mal el combinado español, luego parecía que iba a poder remontar, sin embargo el resultado final fue de 86-90. Por lo tanto, España queda apeada de este Eurobásquet, que pues por otra parte continúa con sus distintas eliminatorias. Se han jugado ya los octavos de final, y ahora durante este martes y este miércoles, de hecho ahora se está jugando algún partido, continúan esos cuartos de final. Veremos a ver cómo va a ser la reestructuración del combinado español, buscando un nuevo sustituto para Sergio Scariolo, y también esa reestructuración de parte de la plantilla de los convocados en la selección de baloncesto. Eso es. Bueno, para comentar simplemente algunos de los nombres, o bueno, los 4 candidatos que figuran en el casting final de la FEP son Chus Mateo, Pablo Lasso, Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau.
gente lo tenga también en cuenta. Veremos a ver quién hereda ese banquillo. Difícil heredar, Difícil porque además es en un momento complicado y después de esta última convocatoria, Scariolo, pues podemos decir que lo ha hecho mal, pero con una trayectoria histórica. Ahí está, la trayectoria es lo que marca esa dificultad. Se podría decir que casi ha sido el mejor seleccionador de baloncesto en la historia de España. Más deportes. Estamos yendo rápido, pero tampoco queremos aburrir a la gente. Vamos con Cortito una de al las pie, noticias más fútbol. comentadas durante los últimos días, esa victoria en el US Open de Carlos Alcaraz. Efectivamente, consiguió Alcaraz su 6º Grand Slam en un estadio, en el Arthur Ashe Stadium, que trae buenos recuerdos a Carlos Alcaraz, ya que trajo su primer Grand Slam hace apenas 3 años. Con 19 añitos conseguía su primer US Open y ha conseguido ya el 6º premio de los más nombrados frente al italiano Sinner, que consiguió ganar un set en el segundo set, 6-3, pero que después de eso no consiguió mostrarle cara al gran Carlos Alcaraz. Conseguía en el primer set un 2-6, que se iba muy, muy bien parado. El italiano consiguió remontarle un 6-3, pero Alcaraz le dio todavía más juego, remontándole en el tercer set un 1-6 y consolidando ya su victoria en el cuarto con un 4-6 y proclamándose detrás de Djokovic como el jugador joven en activo con más grandes premios en su trayectoria, y apenas tiene 22 años. Uh-huh. Lo cierto es que es muy joven el representante español, y cuando Nadal se estaba retirando, pues España, que nunca había sido un gran país en lo que se refiere a tenistas, pues vemos como casi de forma mágica ha tenido el relevo que esperemos dure lo mismo que Nadal, otros 20 años. Veremos cómo va evolucionando, pero además con esta victoria creo que se ha puesto número 1 también del ranking del tenis de la ATP, que es el que, al final, de forma objetiva, con los puntos y los torneos que se disputan, dice en cada momento quién es el mejor tenista, al menos de este año. Y que también este partido llama la atención, o a mí personalmente, pues que no fue un partido excesivamente largo, con apenas, entre comillas, esto hay que recalcarlo, que son partidos al mejor de 5 sets, de que gane 3, de 2 horas 42 minutos, sino también es pista rápida, que es que el juego es mucho más dinámico que en otras superficies, pero en mi opinión, viendo el partido, salvo ese segundo set, Carlos Alcaraz fue muy superior, al contrario que se vio en el último Grand Slam en Wimbledon, que fue completamente al revés, y Sinner fue el carreo por completo. Así que tenemos por delante 2 jugadores que van a dar mucho de qué hablar. Uh-huh. Y por último, cerramos con ciclismo. No nos vamos a detener mucho en este aspecto, pero hay que decir que se está corriendo la Vuelta a España. Ya dentro de una semana sabremos quién ha sido el ganador. De momento, la clasificación general dibuja un marcador bastante ajustado entre principalmente 2, el actual líder, que es Jonas Vingegaard, y también el portugués Joao Almeida. Apenas 50 segundos son los que separan a estos 2 corredores, aunque las sensaciones, al menos de la última semana, han sido de que Vingegaard puede retener, entre comillas, con facilidad ese maillot. No sé cómo lo ves tú, Álvaro. A priori sí, pero en el ascenso que vimos al Angliru, ese gran ascenso, sin duda, Almeida llevó casi al límite a Jonas Vingegaard, y es más, en los últimos metros, que son en descenso, aproximadamente 1 kilómetro de descenso, Vingegaard no pudo ni atacar y se llevó la victoria finalmente el portugués. Así que a priori puede parecer que sí, pero en el ciclismo sé que es un deporte de sensaciones y no lo tiene, o no lo va a tener nada fácil para mantener al portugués, que sin duda está haciendo una gran vuelta. Como también la última noticia en la última etapa que nos llega fue la victoria de Egan Bernal, que volvió a salir de una gran lesión,
que tuvo y fue ganador en el Tour del 19, en el Giro del 21 y con esta victoria en la última etapa de este martes se puede llevar su tercera victoria en la Vuelta a España y también un gran resultado y una gran carrera por parte de Mikel Landa, que quedó con el segundo clasificado. Le intentó disputar los últimos metros, pero no se pudo alzar con la victoria en esta etapa, una victoria que sin duda le vendría muy bien para subir ese ánimo tras la Vuelta a Burgos, que tuvo esa pequeña, no sé si comentamos, ese pequeño ataque que al final no pudo, no sé si por fuerza o por sensaciones, culminar, pero que, oye, después de una lesión tan grave como tuvo en la caída del Giro, sin duda son buenas sensaciones para Mikel Landa. Ya para finalizar, ¿te parece lamentar los resultados que tiene el Burgos-Burpele de BH, que lastimosamente en la primera semana afectó un virus gastrointestinal a gran parte a todo el equipo, y actualmente de los 9 corredores que siempre inician en una gran vuelta solo me quedan 4 en el equipo, pero que sin duda se han recuperado y están haciendo buenos resultados. Una lástima, sí, porque además hay que recordar que no todos los años disputa el Burgos BH esta Vuelta a España. El pasado año no lo corrió y pues esa mala fortuna pues ha hecho que pierda una oportunidad en la que pues bueno, puedan despuntar, quién sabe si ganando, como ya ocurrió en el año 2021, creo recordar, ¿sí? No, en el 2020, perdón. Pero bueno, haciendo un buen papel. En lo que se refiere a la Vuelta a España, también comentar resultados de lo que ha sido la última semana. Lo cogemos en el miércoles pasado, etapa 11, en esa etapa de 157 kilómetros entre Bilbao y con llegada a Bilbao, que no pudo finalizar por las protestas y para asegurar la seguridad de los ciclistas, que no tuvo ganador, pero eso sí, para Pidcock y Vingegaard supuso un recorte de 10 segundos de más de un minuto respecto al pelotón. Luego, al día siguiente, se coronaba como campeón, en este caso de la siguiente etapa, Juan Ayuso, segunda victoria para el corredor español. Luego, el viernes, la mencionada disputa de lo que es el Angliru, donde pues ya has comentado lo que son esa ascensión muy complicada en la que se impuso el corredor Joao Almeida, rueda de Vingegaard. Finalmente, el sábado se imponía Marc Soler, otro español, tercera victoria para un español durante esta ronda de la Vuelta a España. Y finalmente el domingo pues conseguía imponerse en línea de meta Max Pedersen en lo que fue el sprint de la etapa 15. Como decimos, ya para la semana que viene contaremos quién es el ganador, y ahí está la disputa entre Joao Almeida, que está segundo, y Vingegaard, que está primero. Con esto cerramos el programa del Rincón Deportivo y os damos las gracias por estar una semana más. La próxima semana volveremos ya con más deportes, con el inicio de prácticamente todas las clasificaciones y todas las ligas de fútbol y de balonmano. Así que nada, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.